Estoy seguro de que alguna vez lo han escuchado. No importa de dónde sean, de qué zona o qué país. Estoy seguro de que en algún momento oyeron la historia de la Dama de Blanco. Según de dónde sean ustedes, la historia puede tener diferentes matices, pero en líneas generales la esencia es la misma. Un alma en pena, un espíritu errante de la carretera, una aparición que busca vengar sobre los conductores lo que ella sufrió en carne propia. Ahora voy a contarles mi experiencia, mi versión de la historia. Estaba viajando por la noche. Volvía del puerto en donde había descargado unas cuantas toneladas de cereal. Si todo salía bien, estaría en mi casa para el amanecer. No veía la hora de llegar. En las últimas semanas había estado viajando constantemente y me sentía realmente agotado. Me detuve en una gasolinera para comprar un café. Estuve un rato sentado bebiéndolo con la vista perdida en el resumen deportivo que pasaban por la televisión. La medianoche estaba cerca. Estaba muy bien de tiempo para llegar a casa con la salida del sol, así que no tenía apuro alguno. Terminé el café, me despedí del personal de la gasolinera, a los que ya conocía de tanto detenerme allí, y regresé al camión. La noche se había vuelto helada. El invierno golpeaba la puerta. Arranqué y recurrí a la explanada de regreso a la carretera. Al subir el asfalto me pareció distinguir una figura parada en el arcén. Al acercarme, vi que era un muchacho. Se lo veía pálido y desabrigado. Me detuve ni bien lo sobrepasé y a los pocos segundos, él estaba abriendo la puerta. Yo solía levantar gente en la carretera, pero siempre durante el día. De noche me parecía muy peligroso. Pero viendo lo cerca que estaba este muchacho de la gasolinera, me generó confianza. Nadie con malas intenciones ni propósitos delictivos suele hacer autostop tan cerca de un lugar con gente y movimiento. Generalmente desconfío de aquellos que se paran en medio de la nada y en medio de la oscuridad. El muchacho saludó con timidez. Yo le pregunté hacia dónde iba. Él hizo una mueca extraña y con la mano señaló hacia adelante. Me pareció raro, pero en ningún momento lo vi como una amenaza. Le hice señas de que subiera. Él subió y arrancamos. Me llamó mucho la atención cómo iba vestido. Llevaba un pantalón oscuro, unos zapatos sin calcetines y una camisa clara, apenas algo más amarillenta que el blanco de su piel. Me pregunté si lo pálido de su piel no tendría que ver más con algo enfermizo. Conversamos de forma banal acerca del frío y la carretera. Él no parecía muy cómodo en conversar, pero lo hacía por cortesía. Lo que sí me di cuenta es que se mostraba muy atento a la carretera. A menudo lo veía inclinarse hacia adelante y agudizar la vista como si intentara ver algo a lo lejos. Luego torcía la cabeza a un lado y a otro para ver las banquinas. Después de un rato no me pude contener y le pregunté qué era lo que estaba buscando. Él no me miró, no quitó los ojos de la carretera y de su búsqueda ni por un segundo, pero con una convicción que hasta ese momento yo no le había convencido, contestó: «A mi novia». Yo me quedé mudo sin saber muy bien qué decir. Después de unos segundos pregunté: ¿Se perdió por acá tu novia? Algo así, respondió él, y hubo algo, no sé si en sus palabras o en su tono, que me indicó que lo mejor era no preguntar más. Ambos nos quedamos en silencio durante un buen rato. Recorrimos un buen número de kilómetros. Yo cada tanto vigilaba si mi compañero era vencido por el sueño, pero él continuaba tranquilo y expectante, sin dejar de vigilar la carretera. Afuera debía haber seguido bajando la temperatura, porque adentro de la cabina, aún con la calefacción encendida, se sentía un aire helado. Pasamos por una gasolinera.
Le pregunté si necesitaba que nos detuviéramos para ir al baño o comer algo. Él negó con la cabeza. 1 kilómetro después, empecé a sentir cómo el motor comenzaba a perder fuerza hasta que el camión se detuvo. No sabía qué demonios estaba pasando. Lo primero que hice fue mirar el medidor de combustible y constaté que este estaba vacío. Pero esto era imposible, porque yo había llenado el tanque en la gasolinería en la que había comprado el café. Inmediatamente me bajé del camión y abrí el capot, y enseguida encontré el problema. Una manguera estaba rajada, prácticamente hecha trizas. Me asomé a la carretera y vi el brillante rastro de combustible que había dejado atrás durante kilómetros. Y ahora no solo necesitaba una manguera nueva, sino también combustible. Regresé al camión y le dije al muchacho que yo tendría que caminar hasta la gasolinera que habíamos visto unos minutos atrás. Allí seguro podrían ayudarme con la manguera y podría llenar un bidón con combustible. Le dije que si se quedaba en el camión me sería de mucha ayuda, ya que lo podría cuidar, pero que entendía si quería seguir haciendo autostop para seguir su viaje. Él me dijo que fuera tranquilo, que él me esperaría. Yo me abriqué con todo lo que tenía y partí camino hacia la gasolinera. En una mano llevaba la manguera rota y en la otra un bidón de plástico grande para poder llenarlo con combustible. Por suerte la estación de servicio estaba cerca. En otro momento o en otra parte de la carretera me hubiese congelado al tener que caminar por horas. Rápidamente dejé de ver al camión cuando me volteaba. La noche cerrada no regalaba mucha visibilidad. La carretera estaba desierta. Ni un solo auto había pasado en ninguno de los dos sentidos. Estaría aproximadamente en la mitad del camino cuando por primera vez divisé la mancha blanca. Era algo muy claro que me llamaba la atención sobre la banquina, justo delante de mí, pero a una buena distancia. La blancura resaltaba llamativamente en la oscuridad. A medida que me fui acercando, fui distinguiendo que esa mancha blanca tomaba forma de figura. Era una silueta humana. Vi que hizo un movimiento y me dio la sensación de que ahora me estaba viendo. Empecé a caminar más lento. ¿Qué estaba haciendo una persona sola allí, en medio de la oscuridad? Un par de pasos más me bastaron para darme cuenta de que la figura llevaba un vestido. Era una mujer e iba vestida de novia. Recordé las palabras del muchacho y continué caminando. Quería decirle que su novio lo estaba buscando, que estaba en mi camión, pero cuando estuve a pocos metros de ella, me detuve en seco. La mujer se quitó el velo que le cubría el rostro. Vi una piel gris centrina y verdosa. Vi dos cuencas oscuras y vacías que me miraban como para atracarme. Pero lo peor fue la boca. Lo que al principio era una mueca triste de amargura, se convirtió progresivamente en un gesto salvaje, como si fueran las fauces de un animal hambriento. La novia se movió hacia mí, y yo no dudé ni por un segundo. Me di vuelta y empecé a correr con todas mis fuerzas en dirección al camión. Ella venía detrás de mí, y mientras se acercaba, daba un aullido espeluznante que me helaba la sangre. En mi desesperación solté el bidón y la manguera. Cada un par de pasos oteaba por sobre el hombro, y cada vez la veía más cerca, hasta que, de repente, de un segundo a otro, simplemente desapareció. El silencio volvió a apoderarse de la noche. Me detuve. Estaba agitado y respiraba con dificultad. El vapor blanquecino se escapaba de mi boca. Me giré y no la volví a ver por ningún lado. ¿Podía haber sido una alucinación? ¿Algo creado por mi mente extenuada de tanto andar? Me quedé allí sin saber qué hacer, si volver al camión
o regresar sobre mis pasos para recuperar la manguera, el bidón y continuar la caminata hasta la gasolinera. Estaba en medio de la toma de esas decisiones cuando de repente escuché algo en mi espalda. Me di la vuelta y ella estaba frente a mí. La novia muerta estaba a centímetros de mí. Vi con cada detalle su piel podrida, la oscuridad en sus ojos vacíos y sentí el aliento fétido de su boca. Ella huyó con todas sus fuerzas. Yo me había quedado paralizado. Caí de espaldas sobre la tierra de la banquina. Desde allí abajo, vi por primera vez sus manos que, con unas uñas largas y filosas, se convertían en garras capaces de destriparme. Ella se inclinó para lanzarse sobre mí. Yo cerré los ojos y esperé lo peor. «María», dijo una voz familiar. Inmediatamente abrí los ojos y a pocos metros de mí, el jovencito que yo había recogido estaba de pie y miraba estupefacto a la novia. Ella se giró hacia él. Fue como si se olvidara completamente de mí. Y ahí fui testigo de cómo el amor brotaba de la mirada de aquellos dos. Segundo a segundo, María, la novia, fue cambiando su aspecto, dejando atrás el color mortuorio de su piel, los rasgos monstruosos de su rostro. En pocos segundos, volvió a ser una jovencita hermosa, de rostro gentil, de piel rosada y pelo rojizo. La vi abrazarse, de estrecharse el uno con el otro, dar vueltas en el lugar sin separarse ni un centímetro. Vi que ambos se separaban del suelo, se elevaron y unos segundos después, los dos se desvanecieron en el aire hasta desaparecer por completo. Pasó un largo rato hasta que logré ponerme de pie. Había quedado en shock y caminé como un zombi sin poder pensar en nada más hasta que recogí la manguera y el bidón. Y luego de un par de minutos más, llegué a la gasolinera. Mientras buscaba la manguera correcta, el hombre que me atendió intentó conversar. Pobre hombre, aquello fue inútil. Yo no podía sacarme la cabeza de aquellos dos, de la novia y del muchacho que había viajado durante horas a mi lado. El hombre se dio cuenta de que mi cabeza estaba en otro lado, y después de un momento dijo: «Reconozco esa expresión. Los vio, ¿verdad?». La pregunta fue como si me hubiesen despertado de una cachetada. ¿Usted también?», pregunté. «No, pero yo siempre estoy acá. Supongo que no se acercan a los lugares con gente, pero muchos ya me lo han contado. Él la busca todas las noches. Ella siempre está furiosa. Sabe, es una trágica historia, amigo. A ambos los mataron unas horas antes de que pudieran casarse. Al parecer fue un ajuste de cuentas de uno de los padres o algo así. La historia cambia según quien la cuente. Pero lo que sí es una constante en todas las historias que escucho es que ella, siempre cuando cae el sol, sale a buscar venganza. Venganza por la vida que le arruinaron. Y él siempre va por ella, para abrazarla y estar en paz. Tardé un buen rato en regresar al camión, colocar la manguera nueva y cargar el combustible. Estaba agotado. Al rato de haber vuelto a la carretera, el sol comenzó a asomarse tímidamente. A mí todavía me faltaba un buen trecho para llegar a casa. Como les dije, estoy seguro de que en sus lugares ustedes tendrán su propia versión de esta historia. Pero de algo estoy seguro. Todas las versiones tienen un punto en común, un elemento que no varía, sin importar quién o dónde la cuente. La dama de blanco, la novia, es un espíritu furioso por culpa de la crueldad de los vivos.
¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola a todos. Estoy aquí por mi esposa. Tengo una historia que contar. Algo increíble que me pasó hace unas semanas y que no sabía dónde podía compartirlo. El guardarme esto para mí mismo me está volviendo loco. No puedo dormir. Ni siquiera he tenido la posibilidad de volver a trabajar. Fue mi mujer la que, buscando una forma de ayudarme, encontró este canal para que yo pueda contarles esta experiencia que está carcomiéndome el alma. Espero que sepan entender que modifiqué aquí algunos nombres y procuraré no mencionar los exactos puntos geográficos. Soy consciente de que me estoy arriesgando al hacer esto, pero mi salud mental lo requiere. He sido trailero desde que tuve la edad suficiente para sacar el registro de conducir. Mi padre me enseñó el oficio y jamás evalué la posibilidad de hacer o dedicarme a otra cosa. Trabajé más de 20 años en la misma empresa, una de las más importantes del país. No soy de hablar bien de mí mismo, pero debo decir que siempre tuve un desempeño ejemplar, tanto en el cumplimiento de horarios como en cuidado de la mercadería y también en mi destreza en la carretera, cualidad sumamente importante cuando se conducen camiones de miles de toneladas. Quizás fue por eso por lo que aquellos hombres fueron a buscarme a la empresa. Fue mi propio jefe el que me llamó y me dijo que 3 hombres estaban allí para hablarme por un trabajo. Yo inmediatamente le dije que no me interesaba dejar la empresa, que aquel lugar era mi lugar y que allí quería quedarme. Pero él se acercó, me tomó por los brazos, me miró a los ojos y me dijo que esta gente era muy importante y que yo tenía que escucharlos. Los 3 hombres de traje negro estuvieron durante un par de horas haciéndome distintas preguntas. En ocasiones me planteaban situaciones hipotéticas y me preguntaban cómo me comportaría yo en dichos momentos. También estaban muy preocupados por saber de mi capacidad para mantenerme en silencio y ser sumamente reservado sobre mi trabajo. Evidentemente las respuestas que les brindé les parecieron correctas, porque así fue como a la semana empecé a trabajar para el gobierno. Tuve que llenar cientos de papeles, hacerme una gran cantidad de estudios psicológicos y físicos, y también firmar un convenio de confidencialidad. La paga era excelente, pero el trabajo en sí tenía sus exigencias. Además de no poder hablar con nadie sobre lo que realizaba, debía tener disposición full time, es decir, que cuando el teléfono sonaba, yo tenía que estar disponible sí o sí. Había veces en las que podía estar varios días sin tener que presentarme, y otras veces en las que pasaba la semana yendo y viniendo. Otro detalle sumamente importante era que yo nunca tenía información de qué era lo que trasladaba. Me presentaba hasta donde se me decía y conducía hasta el destino pautado. Generalmente eran bases militares alejadas de la ciudad, laboratorios escondidos o grandes almacenes en donde uno nunca podría sospechar que funcionaban instalaciones gubernamentales. Justo después de haber cumplido un mes en el cargo y sin haber pasado ningún sobresalto, sucedió el incidente. A la hora estipulada estuve en una central militar oculta en medio del desierto a la que todavía no había ido antes. Eran lugares extremadamente difíciles de hallar, y yo solo lo lograba por la señal y el enlace que ellos mismos me enviaban desde allí a un teléfono que solo cumplía esa función. Coloqué el camión en la posición en que me lo indicaron y aguardé que lo cargaran. De inmediato me di cuenta de que esta vez la carga o algo era todavía más importante que las veces anteriores, ya que los gestos de todos eran más adustos que de costumbre, y en varios casos noté hasta un dejo de preocupación. Otro detalle que delató la relevancia de aquello fue la cantidad de personas armadas que custodiaban la carga. Al atardecer abandoné la base militar
Me sentí aliviado al poder dejar atrás aquel lugar y regresar a la comodidad de la carretera. Habían estado un buen rato cargando. Por el espejo había podido ver bultos enormes y pesados, y ya podía sentir cómo el camión estaba al máximo de su capacidad. Como era de costumbre, en cada viaje de este tipo, 2 autos camuflados de civil me seguían por detrás por si surgía algún inconveniente. Al día de hoy, recluido aquí en mi casa, sin que nadie me diga nada, desconozco quiénes fueron los autores del atentado. Estábamos viajando sin ningún tipo de problema por la carretera desierta en medio de la noche, cuando de pronto divisé un puente que pasaba por encima de la ruta. Jamás imaginé lo que podría pasar. De la nada, un par de siluetas aparecieron sobre la baranda de puente cuando yo estaría a unos 40 metros. Vi unos movimientos extraños, pero recién entendí que me estaban atacando cuando vi el fogonazo del arma. Y eso no era una pistola ni una ametralladora. El misil se me vino encima en un instante, dejando una estela de humo negro en su trayectoria. El impacto fue terrible. El proyectil explotó sobre la parte alta del camión, en el lugar en que se unía la cabina con el acoplado de carga, y aún como estaba perfectamente afirmado por el doble cinturón de seguridad, sentí una sacudida impresionante y cómo el camión se levantó y se separó del asfalto. Caímos y volcamos sobre el lado derecho. La carrocería se arrastraba contra el asfalto de la carretera, lanzando chispazos en todas direcciones. Un nuevo impacto nos sacudió. El ruido metálico me llenó los oídos. Y finalmente, todo se detuvo por unos cuantos segundos. Sentí un fuerte dolor de cabeza y además me dolía mucho un hombro. Escuché disparos afuera, luego unos ruidos sordos. Era como si fueran unos golpes sordos contra el metal. Cuando vi que nadie venía por mí, tuve que salir por mi cuenta. Abrí la puerta gracias a los numerosos golpes que le di con el hombro menos dolorido. Me desganché el cinturón y me quedé tomado del volante y el asiento para no caerme. Hice un esfuerzo casi sobrehumano para poder trepar y salir del camión. Salté al asfalto y me alejé, todavía en un estado de confusión y aturdimiento. Uno de los autos se había alejado. Creo que estaban persiguiendo a los atacantes. Se los oía cada vez más lejos. El segundo auto se veía que había sido alcanzado por algunos de los impactos, porque estaba hecho un amasijo de hierros junto al camión que estaba volcado, doblado y humeante. Pude ver que 2 de los soldados estaban muertos en medio de aquel desastre. Los otros 2 ocupantes del auto se los veía medianamente ilesos. Uno apuntaba con su arma hacia todos lados. El otro, con un importante corte en el mentón, hablaba a los gritos por radio. Yo estaba sentado sobre el asfalto sin todavía entender nada de lo que había ocurrido. De repente, los golpes que yo venía escuchando desde el camión se volvieron más fuertes, más seguidos, hasta que una de las compuertas traseras salió disparada y cayó entre los matorrales de la banquina. Y aquí es cuando todo se vuelve increíble. Desde el interior de la dañada caja del camión salieron 3 siluetas, altas, esbeltas y musculosas. Pude escuchar claramente cuando el soldado que hablaba por la radio, en un tono lento y casi en estado de shock, dijo: Están libres, están despiertos. El soldado que se había acercado a mí apuntó con su ametralladora a los hombres. Estaba muy oscuro. Debo reconocer que no se veía con demasiada claridad, pero yo podría jurar que cuando el soldado abrió fuego y disparó contra esas 3 enormes figuras, dio en el blanco en más de una ocasión. Pero esos 3 hombres ni siquiera se inmutaron. Uno de ellos se agachó y recogió algo del suelo,
y en menos de un segundo se había incorporado y lo lanzó con una fuerza sobrehumana, y el soldado fue impactado por algo de metal e inmediatamente cayó muerto a mi lado. El enorme pedazo de metal lo había atravesado de un lado a otro por el pecho. El otro soldado corrió en mi dirección. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran esos hombres tan altos? ¿Por qué habían salido de la carga? ¿Eso era lo que yo había estado transportando todo este tiempo sin saberlo? El soldado me tomó por la ropa y tiró de mí, obligándome a levantarme. Gritaba sin parar que debíamos largarnos de aquí. Y de repente, estuvimos corriendo por el asfalto en dirección hacia el puente desde el cual nos habían atacado. Miré hacia atrás y vi a las 3 figuras que nos observaban y lentamente comenzaron a seguirnos. Yo tenía terror. Tenía miedo de que un momento a otro lanzaran otro pedazo de metal, justo como habían hecho hace unos instantes con el otro soldado. Llegamos hasta los pilares de concreto que sostenían el puente y nos escondimos detrás de ellos. Vi el miedo en los ojos del soldado, como estoy seguro de que él también vio el terror en mi rostro. Él habló por la radio. Intentó hablar suave sin llamar la atención, y yo no me atreví a espiarlo. Sin embargo, sí escuché que dijo algunas palabras importantes, que estaban despiertos, sueltos, fuera de control, que había varios soldados abatidos y necesitábamos ayuda urgente. Yo junté coraje y me asomé muy despacio y apenas para ver si aquellos 3 hombres estaban cerca, pero no pude verlos por ningún lado. Yo le pregunté al soldado con una voz tartamudeante qué diablos eran aquellas cosas. El soldado me miró a los ojos. Había sido entrenado para no hablar de aquellas cosas con nadie, pero en este momento entendió que estábamos juntos y que debíamos ayudarnos. Son experimentos. Los científicos están trabajando en soldados, en nuevos soldados. Agarran cadáveres y de alguna forma los No llegó a culminar la frase, pues una mano grisácea apareció de la nada, seguida por un musculoso brazo, y enseguida lo tomó por el cuello. La criatura. Debo llamarlo así porque aquellas cosas no eran nombres bajo ningún concepto. Tenían la piel gris, llena de marcas, cicatrices e incluso algunas heridas que parecían de guerra, y otras claramente se notaba que eran de operaciones. Aquella cosa levantó al soldado del suelo con una facilidad pasmosa y luego lo arrojó contra el muro de cemento. El cuerpo del soldado se estrelló. Pude escuchar el inconfundible ruido de huesos rompiéndose, y luego el soldado cayó al suelo como si fuera un muñeco de trapo. Ahí supe que ya estaba sin vida. Yo retrocedí. De repente, las 3 criaturas caminaban hacia mí. Sus rostros muertos eran netamente inexpresivos. Sus ojos amarillentos no transmitían ni una sola emoción. Yo me sentí condenado. No encontraba ni un solo camino por el cual escapar. Maldije el momento en el que aquellos hombres me habían ido a buscar y prácticamente me habían obligado a abandonar mi apetecible vida de trailero convencional. Dejé de caminar y cerré los ojos preparándome para lo peor. Estaba preparado para recibir el primer golpe, cuando de pronto una luz amarillenta perteneciente a los faros de un auto me llenó los ojos. Los soldados que habían ido tras los atacantes habían regresado. El auto atropelló a los 3 zombies lanzándolos por el aire, y de inmediato los soldados bajaron y comenzaron a disparar contra las 3 criaturas. Ellos no parecían sentir dolor alguno, puesto que inmediatamente se incorporaron y empezaron a atacar a los soldados. Era una verdadera masacre.
Los monstruos resistían los disparos. Tenían una fuerza y una resistencia sobrehumana, y no parecían dotados de una moral o conciencia que los llevara a detenerse en algún punto. Solo atacaban y mataban. Aún en shock, yo entendí que era una cuestión de tiempo para que llegaran a mí. Así que reaccioné y corrí hacia el auto de los soldados, que había quedado vacío. Nadie se percató de ello, y en un segundo estaba girando sobre el asfalto. Cuando comencé a alejarme, vi que el último de los soldados ya había caído, pero también las luces de 3 helicópteros que se dibujaban en el cielo y comenzaban a atacar. Horas después llegué a mi casa. Me encontré con mi esposa y no pude más que abrazarla y llorar durante un buen rato. Nunca jamás había sentido tanto miedo, y lo peor es que no parece mermar día a día. Aún hoy, que ya han pasado semanas, imagino a una de esas criaturas llegando a mi casa, arrancando la puerta de un cuajo y asesinándonos a mí y a mi esposa. Sueño con ellos, con las formas en las que se deshacían con facilidad de soldados altamente entrenados. No dejo de preguntarme si los habrán capturado. También sobre la identidad de los atacantes. ¿Acaso habían sido enviados por otro país? ¿Eran terroristas? ¿Eran conscientes de lo que yo transportaba y de lo que liberaron con aquel ataque? Me repito estas preguntas todos los días. En los medios no salió ni una sola mención del incidente. Absolutamente nada. Supongo que el gobierno lo controla todo. A mí me golpearon la puerta al día siguiente de haber llegado a mi casa. Yo, aterrado, me escondí en el baño, pero mi esposa, aun contra todos mis ruegos, abrió la puerta. No encontró a nadie del otro lado, pero sí una nota en el piso que decía: no salga de su casa, no diga nada, no hable con nadie. Ese era el contenido de la nota, y así vivo hoy en día, refugiado en mi propio hogar, sin poder salir, sin poder hablar con nadie, añorando mi antigua y tranquila vida de trailero, y sobre todo, aterrado, lleno de miedo de que en cualquier momento vuelvan a golpear a mi puerta, o uno de esos soldados no muertos, o quizás aún peor, mi propio gobierno intentando silenciarme. Muy bien, oyentes, espero que hayan disfrutado este relato también. Ahora, vamos con el siguiente relato de la noche. Últimamente he estado pensando mucho en lo valioso que son los recuerdos que construimos a lo largo de nuestras vidas. Algunos son amargos, tristes, dolorosos, y otros son felices, brillantes, agradables y hermosos. A menudo no le damos importancia ni sabemos apreciar lo preciosos que son. Y como decía mi abuela, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y por eso yo te pregunto, ¿qué harías si olvidaras tu infancia? ¿Y si fuera aquello que te impulsa y te motiva? Sería una verdadera tragedia, ¿verdad? Hola, mucho gusto. Buenas noches a toda la comunidad oyente de este canal. Mi nombre es Carlos Alberto y tengo 45 años. Soy camionero desde hace bastantes años, ya casi 2 décadas. Y aunque no es un oficio que ame o por el que sienta una gran vocación, es uno al que le he aprendido a tener aprecio. La historia que quiero compartir con ustedes en esta hermosa noche es de una vez en la que perdí la memoria. Y sé muy bien que suena irónico decir que recuerdo todo lo que pasó, pero así fue. Y hasta ahora sigo sin entenderlo. Trabajo para una compañía que cosecha alimentos no perecederos, como por ejemplo el arroz y los frijoles. Mi labor ahí es llegar a la fábrica donde se empaquetan todos los productos, esperar que carguen el camión con estos y finalmente llevarlos a los clientes correspondientes. La ruta que debo tomar no es muy complicada.
aunque en algunas ocasiones puede resultar un tanto extraña, pues la fábrica queda prácticamente en la mitad de la nada, en medio de una enorme plantación de no sé cuántas hectáreas de tierra. La semana en la que pasó lo que quiero contarles, me vi en la tediosa obligación de hacer la ruta de transporte más larga. Usualmente siempre la rotan entre todos los camioneros que trabajamos para la compañía, pero ya que somos tantos, tenemos la tendencia a creer que quien le toca esta ruta es demasiado afortunado o tiene demasiada mala suerte. De hecho, había escuchado que en algunas ocasiones, uno de los conductores que tomaba esta ruta de entregas tenía accidentes inexplicables o presenciaban algún que otro suceso extraño. Pero todo esto era prácticamente considerado como un mito entre todos los camioneros que no lo habíamos tomado. Lo que me aliviaba de esto es que al menos no iba a viajar solo, sino que asignarían a un ayudante que fuera conmigo para que me asistiera en cualquier cosa que necesitara, pues había que conducir todo el día y varias horas en la noche para poder cumplir con la fecha de la entrega. El afortunado fue Giancarlos, un muchachito de unos 25, tal vez 26. Estaba trabajando durante la época de las vacaciones decembrinas para poder pagar su matrícula del siguiente semestre en la universidad. Esta ruta tenía una duración de un poco más de 2 semanas, pues prácticamente debíamos atravesar todo el país, pero al menos no estaría solo, o realmente podría volverme loco del aburrimiento. El chico era relativamente divertido y hacía que el tiempo fuera agradable, pero todo cambió cuando tuvimos que pasar por un largo tramo sinuoso en la carretera que estábamos tomando casi a las 12 de la noche. Era una subida acompañada de muchas curvas, la cual me obligaba a ser cuidadoso considerando el gran tamaño del camión. Pero afortunadamente, los años de experiencia que tengo trabajando en esto me han dado las habilidades suficientes como para pasar este tramo con confianza. Sin embargo, todo alrededor empezó a nublarse inexplicadamente. Al principio, era una niebla leve, por la cual las luces normales que utilizaba para ver en la noche bastaban, pero a medida que avanzábamos, la niebla se iba haciendo cada vez más espesa, hasta que inevitablemente tuve que encender las luces antiniebla. El gran asunto de esto es que después de un rato, incluso las luces antiniebla parecían ser ineficientes. Con dificultad podía ver algo 1 metro más allá, por lo cual decidí bajar lo más posible la velocidad y le dije a Giancarlos que usara el GPS para indicarme hacia qué dirección debía voltear cuando hubiera alguna curva. Estuvimos así un largo rato, hasta que de repente tuve la sensación de que estaba olvidando algo importante. «Oye, Giancarlos, ¿hacia dónde vamos?», le pregunté a mi joven ayudante, pero inesperadamente él me dijo que no tenía ni la menor idea. En ese momento, ni siquiera podía recordar dónde estábamos. El GPS indicaba hacia dónde nos dirigíamos, pero más allá de lo que pensaba, no sabía para qué íbamos hacia aquella ciudad. Estábamos en el camión de la compañía. Sabía eso muy bien, así que probablemente estábamos trabajando, pero no sabía exactamente lo que estábamos haciendo. Mientras me desvanaba los sesos intentando recordar el propósito del viaje mientras manejaba, Giancarlos de repente me preguntó cuál era mi nombre. Esto me pareció extraño, y le dije que llevábamos viajando varios días y que mi jefe debería haberle dicho quién era yo. Sin embargo, cuando intentaba recordar a mi jefe, no tenía una imagen mental de su apariencia o su rostro, y mucho menos podía recordar su nombre. De inmediato, Giancarlos me preguntó para cuál empresa trabajaba, pero todo abandonó mi mente en ese preciso instante, y también las del chico que me estaba ayudando. Apenas si podía recordar quién era. Después de un rato, todo lo que veía era un entorno desconocido.
en un camión desconocido al lado de un joven aún más desconocido. Y luego de un rato, inevitablemente, ambos nos preguntamos quién era el otro. Estaba extremadamente confundido. No sabía ni por qué estaba conduciendo. Así que lo que hice en ese momento fue detener el camión a un lado de la carretera. Cada vez que lo pienso, no deja de pasar por mi mente que si hubiera seguido conduciendo, lo más probable es que habría sido que hubiéramos tenido algún accidente, pues como iban las cosas, era posible que incluso se me olvidara cómo conducir. En el momento en que me detuve, Giancarlos empezó a desesperarse. Se notaba por encima que estaba sufriendo de un ataque de ansiedad, y sin ningún tipo de aviso, abrió la puerta, se bajó y se fue corriendo. Yo seguía ahí sentado preguntándome cosas. Tenía toda la intención de salir corriendo a perseguirlo, pero no tardé demasiado tiempo en olvidar por completo que ese chico estaba sentado en mi camión hace tan solo unos pocos segundos. Mientras estaba ahí, totalmente confundido, escuché que alguien intentó abrir la puerta que daba al asiento del conductor. Miré por la ventana y todo lo que vi fue a una silueta oscura. Aquella silueta oscura se paró justo al lado de la puerta del conductor y luego intentó abrirla. Por la otra puerta que Jean había dejado abierta, otra sombra se asomó. Por alguna razón, y a pesar de tenerlos tan cerca, no podía diferenciar nada, ni siquiera su rostro. Todo estaba totalmente oscuro, y recuerdo que estaba terriblemente asustado, así que simplemente cerré los ojos y me encogí en el asiento mientras gritaba. No vi nada, pero sentí que algo baboso recorría mi brazo y se dirigía hacia mi cabeza. Pero sin importar qué sintiera, no me moví ni abrí los ojos. Y luego, todo se puso en negro. Después de eso, por más que quiera, no puedo recordar lo que pasó de ahí. Hasta ahí me llega la memoria. En cuanto abrí los ojos, ya no había ninguna niebla y esas siluetas oscuras también habían desaparecido. Y aparte de ese lapso de tiempo en el que no recuerdo nada, todos mis recuerdos regresaron a su normalidad. Estaba un tanto confundido, pero inmediatamente recordé que Giancarlos no estaba, así que me bajé del camión para buscarlo. Lo encontré unos metros más adelante, acostado boca abajo en el suelo. Estaba despierto, pero tenía la mirada totalmente desorientada y babeaba como si hubiera perdido el control. Intenté hablarle varias veces, pero no pasó nada. No puedo decir con certeza lo que pasó porque no tengo ni la menor idea, pero parecía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. No tenía golpes ni nada por el estilo, pero estaba en ese estado. No supe qué hacer, así que llamé a mi jefe y le expliqué todo sin ocultarle ni el más mínimo detalle. Cuando lo pienso en retrospectiva, fue un riesgo muy grande contarle todo, pues la probabilidad de que creyera que había enloquecido o algo así era bastante grande. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, él dio un largo suspiro y dijo algo con un tono triste. No puede ser. ¡Otra vez! Después de esto, mi jefe me dijo que me quedara ahí y que esperara a que él hiciera unas cuantas llamadas. Y aproximadamente unas horas después, llegaron varias ambulancias que nos llevaron a otro lugar, y la ruta la terminó otro compañero. A decir verdad, hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de Giancarlos. Yo solo espero que esté bien y que se haya logrado recuperar. Y en cuanto a mí, mi jefe me dijo que nunca más volvería a realizar aquella ruta, y además me pidió que no le contara a nadie de lo que pasó.